¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme en Bien y Saludable. Hoy vamos a iniciar el programa con un tema que es muy común y que principalmente nos afecta a las mujeres. Quiero darle la bienvenida al doctor Gualberto Mateos, él es cirujano gastroenterólogo, con este tema que es colitis o síndrome de intestino irritable, comúnmente conocido como colitis. Seguramente usted lo ha padecido o lo ha escuchado y que necesitamos la información de los expertos. ¿Cómo estás, querido Gual? Qué gusto tenerte aquí en Bien y Saludable. Hola, Ethel, como siempre es un gusto estar contigo en tu programa y con tu auditorio. Y como tú dices, un tema bastante interesante el que nos toca el día de hoy. Colitis, ¿no? Así se conoce como coloquialmente, pero el nombre correcto es síndrome de intestino irritable. Y algo que llama la atención es que no hay nada, o sea, cuando haces pues el diagnóstico, no hay como un cambio anatómico, ni hay nada, es una enfermedad funcional. Así es, tienes toda la razón. La parte importante, como tú dijiste al inicio, es una enfermedad bastante frecuente, característica sobre todo que es más frecuente en las mujeres 3 a 4 en relación con los hombres. Y lo que tú acabas de decir es importante, es un síndrome que es un conjunto de signos y síntomas que se presentan, pero hasta hace unos tiempos, como tú bien ahorita lo señalaste, se llamaba que era una enfermedad funcional. Hoy el tema ha cambiado un poco de este tema de decir funcional a decir que es una enfermedad de la alteración del eje cerebro-intestino, en lo que ahora conocemos como neurogastroenterología. Uh-huh. Entonces, al ser una alteración del eje cerebro-intestino, pues obviamente se manifiesta, como veremos, con algunos síntomas que diremos, pero hoy la parte importante en que acabas de decir hace unos años, no hace mucho, decíamos que no había, como tú mencionaste, es una causa orgánica, anatómica o bioquímica que pudiera identificarlo. Yo creo que hemos ido avanzando muy poquito, pero hoy es posible reconocer que algunos pacientes con síndrome de intestino irritable presentan datos de una inflamación de bajo grado a nivel del intestino. O sea, También sí hemos hay una aprendido. inflamación, pero no hay como una alteración anatómica, no es de que, ay, bueno, tengo el colon o el intestino más grande o tengo otra vuelta, o sea, eso es lo que la gente dice, es que algo tiene que haber algo mal, cosas que se pueda operar, ¿no? Que muchas veces Así piensan es. eso. Entonces, sí, y la otra parte importante en lo que hemos avanzado es que también hoy sabemos que la microbiota juega un papel indispensable y fundamental también en la salud orgánica general desde la cabeza a Sí. los pies y no solamente en el intestino. Y obviamente hemos encontrado que algunos de esos pacientes con síndrome de intestino irritable tienen alteraciones tanto en la cantidad, la diversidad de la microbiota y que esta también pudiera estar causando un factor predisponente para que los pacientes la pudieran padecer. A ver, Wal, yo te tengo que regresar un poquito. ¿Qué es la microbiota? Para ti, para mí es un término común, pero mucha gente necesitamos entender que la salud de estos, ¿qué puedo decir? Bichos que viven en nosotros, que nos hacen tener equilibrio, pues le llaman el segundo cerebro a toda la salud intestinal, ¿no? Y esto es parte fundamental de la salud intestinal, la microbiota. ¿Pero qué es? Tú explícanos. Sí, tú dijiste muy bien, son estos bichos, pero no podemos decir que son estos Exacto. microorganismos, que son Microorganismos. pueden ser bacterias, virus, protozoarios, hasta a veces pueden ser parásitos, que los tenemos y conviven con nosotros y que los podemos tener en la piel, en el cuero cabelludo, pero tenemos estas bacterias desde la boca, en el aparato digestivo, desde la boca hasta el ano, y que estas bacterias como tal cumplen una función sobre todo en la parte importante en competir contra otras bacterias que pueden ser agresivas Uh-huh. y por eso nos brindan cierta protección, pero también parte importante nos pueden ayudar a poder digerir ciertos alimentos que sería imposible que los digiriéramos y que viviéramos si no tuviéramos estas bacterias que son parte de nosotros viviendo con nosotros, en este caso en el aparato digestivo. Claro, es la flora Hoy, intestinal, o sea, para que la gente, porque seguramente lo he escuchado en algunos otros medios, ¿no? Flora intestinal realmente se llama microbiota, pero son benéficos para nosotros, pero cuando hay un desequilibrio, ahí sí viene el problema. así tienes toda la razón, estas bacterias que conviven nos ayudan, son nuestros comensales, nos dan beneficio, en algunas ocasiones si están de más o están de menos, también nos pueden, aunque sean benéficas, nos pueden causar enfermedad,
y como tú dijiste, lo conocemos o los conocíamos, mejor dicho, antes como flora intestinal. Ahora, ¿qué altera esta microbiota? O sea, ¿qué hacemos mal? Que posiblemente has oído, bueno, seguro, no has oído, seguro has oído del síndrome de intestino permeable o el intestino permeable, que creo que también es como un todo, ¿no? Las personas que se inflaman, que ahorita vamos a mencionar los síntomas y todos los signos para que la gente diga, pues yo puedo tener el síndrome de intestino irritable, pero tal vez estoy haciendo mal la forma, pues los alimentos que consumo, tal vez demasiados carbohidratos y no estoy checando mi microbiota. Así es, o sea, a veces es un poco difícil checarla porque realmente hoy no existe un estudio en el laboratorio que nos podamos hacer y que te digan tienes una flora saludable, así como tu programa, sino Sí. que es difícil poderlo determinar. Hoy sabemos que, por ejemplo, nuestra microbiota para cada uno de nosotros es única y específica desde el momento en que nacemos, y eso está marcado si nacimos por parto, por cesárea, si recibimos o no lactancia en seno materno. También está marcada si de niños nos enfermamos y recibieron muchos antibióticos, porque todo esto va a ir transformando tu flora intestinal, o regresemos a ese nombre para que la gente lo Okay. entienda mejor, va a modificar esta flora intestinal, y al proceso de los años, esos cambios en tu flora intestinal pudieran ser condicionantes de que tengas, como tú acabas de decir, una mayor, un factor de riesgo junto con a lo mejor con otra cuestión genética, con la alimentación, con estrés, como para que tu intestino responda a cuestiones ambientales, emocionales, de alimentos, usando un proceso inflamatorio que era también la palabra que tú mencionaste hace rato, que hubiera alteraciones en los espacios intercelulares, y al haber esta alteración en los espacios de las células, en este caso del aparato digestivo, poder ser más factible que bacterias pudieran permear por dentro o por debajo de estas células y causar procesos inflamatorios que causen síntomas o molestias a los Que pacientes. ahorita vamos a una pausa, querido Wal, pero regresamos con los síntomas porque tal vez usted podría estar padeciendo síndrome de intestino irritable y necesita saberlo para tomar acción. Vamos a una pausa y regresamos, no se vaya. Estoy platicando con el doctor Gualberto Mateos, él es cirujano gastroenterólogo, acerca del síndrome de intestino irritable, que seguramente usted conoce como colitis. Y algo que necesitamos, querido Wal, es decir qué síntomas son. Cuando te tienes que desabrochar el pantalón en la tarde porque estás con una panza enorme y te sientes inflamado, cuéntanos. Ok, como tú acabas de decir, el síndrome de intestino irritable, conocido para la mayoría de la gente como colitis, es una enfermedad crónica, es una enfermedad recurrente. Algo que es importante, es una enfermedad que no se cura, sino que se controla. Y como lo acabas de mencionar, los síntomas predominantes es el dolor abdominal, la distensión abdominal, o sea, el estar inflado o distendido. A veces uno llega a decir, estoy como embarazado, y como tú mencionaste, tener que desabrocharme el pantalón o la falda para poderme sentir a gusto por esta distensión que presento generalmente por las tardes, además de cambios en el hábito y en la frecuencia de la defecación, y esto nos hace poder clasificar al síndrome de intestino irritable, ya sea con predominio a estreñimiento, con predominio a diarrea, o el otro más común en México, que es el mixto o alternante, en donde los pacientes están brincando entre presentar diarrea y estreñimiento, algunos días una, algunos días la otra, acompañados de la distensión y el dolor que están presentes en todos los subtipos. ¿Qué lo causa, Wal? O sea, ¿por qué hay días en que sí tienes el síndrome de intestino irritable? O sea, esa inflamación, esa distensión, ese dolor, y comiendo más o menos lo mismo, y hay otros que no, que estás perfecto. ¿Cuál es ese detonador? Como tú mencionaste hace rato y te platicaba, hoy sabemos que el aparato digestivo es el segundo cerebro del Sí, organismo. importantísimo. Está demasiado conectado o interactúa con nuestro sistema nervioso central. Esto hace que, sobre todo, como tú mencionaste, los alimentos puedan ser en algunos casos detonantes de distensión, de inflamación o de síntomas, pero en muchas ocasiones el estado emocional, a veces lo que pudiera ser
un poco de ansiedad, tensión, enojo, todo lo que pueda sacar a un paciente de su estado de bienestar y de tranquilidad, pudieras también ser o manifestarse, y al producirse estas neurotransmisores a nivel cerebral, bajo estas circunstancias emocionales, también repercutir en el intestino, aunque tú estés llevando una dieta sana, con vegetales o ciertas cosas que el paciente puede considerar que puede ser sano, pero las cuestiones emocionales pueden influir de manera importante en que nuestros pacientes tengan molestias. A ver, para entenderlo mejor, en el momento que yo tengo unas emociones, hay ciertas sustancias cerebrales que tienen un impacto en mi salud intestinal. Así es. O sea, porque diríamos, pues, ¿qué tiene que ver si estoy ansioso? Pero si hay, químicamente hay cambios en el cerebro. O sea, de verdad que sí somos parte fundamental de todo lo que pensamos, lo que sentimos, y estamos amarrados, estamos conectados en todo. Así es, y esto ha dado base en que hoy no solamente haya gastroenterólogos o haya cirujanos que hacen cirugía del aparato digestivo como yo, que eres sino un que buenazo. aparezca una nueva especialidad que se llama neurogastroenterología. Ándale. Y obviamente en esta parte de esta neurogastroenterología es donde estamos en la actualidad buscando toda esta relación que tiene el sistema nervioso central, los probióticos, anteriormente flora intestinal y otros múltiples factores que pueden estar condicionando síntomas en el aparato digestivo, y en donde, como tú dijiste, estas sustancias que producimos a nivel, como puede ser serotonina, acetilcolina, que son sustancias que se producen en nuestro organismo, no solamente tienen una función a nivel cerebral, sino también en muchos de nuestros pacientes pudieran tener una actividad a nivel del intestino, siendo responsable o causa de la distensión, del dolor, de la diarrea, del estreñimiento y de muchos más síntomas que están relacionados en esas alteraciones del eje cerebro-intestino, que pueden ir desde la boca hasta el ano. Oye, se me hace súper interesante y qué bueno que ya se esté estudiando, sabiendo que el intestino es nuestro segundo cerebro y tiene implicaciones también hasta de nuestro sistema inmunológico, que es importantísimo que lo mantengamos de la mejor forma posible. Pero ahora, ¿cómo diagnosticas un síndrome de intestino irritable o colitis si tal vez me dio una vez esta inflamación y en 2 meses no? O sea, ¿cuándo es una enfermedad o cuándo es algo pues que se dio de única vez? Como te decía hace un momento, es una enfermedad crónica recurrente. Y esto implica que en general el paciente que tiene síndrome de intestino irritable no nace con él, pero en algún momento de la vida, bajo ciertas circunstancias, como puede ser el haberse enfermado, por ejemplo, de una gastroenteritis, de una salmonela, un evento emocional importante, detonador, a partir de ese momento el paciente empieza a presentar estos síntomas de manera crónica. Generalmente, esta enfermedad afecta a personas generalmente en etapa productiva. O sea, la mayoría de los pacientes pueden ser que estén entre los 20 y los 50 años, cuando están sometidos a una mayor carga de trabajo emocional y familiar. Es muy raro, aunque no es imposible, ver a niños que padezcan síndrome de intestino irritable. Igual no es muy normal, pero llegamos a encontrar algún paciente también de tercera edad que lo puede tener, pero generalmente el mayor población o pico que padece esta enfermedad, pues te digo, estará entre los 20 y los 50, y los factores obviamente emocionales y la alimentación serán los más importantes como para que checarlos y poderlo determinar. A ver, entonces, con síntomas que empezaron antes del diagnóstico, mínimo 6 meses antes. Ok, así que como que empezabas medio... y hay cambios también en las formas de evacuación, puede ser diarrea o estreñimiento, pero aquí mencionabas algo antes de irnos a una pausa. Hay otras cosas que pueden pasar y que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, un cáncer de colon, que hay ciertas, o sea, suceden cambios y que no puedes decir, pues seguramente es síndrome de intestino irritable o es mi colitis. Cuando no se resuelve o no tienes un diagnóstico, tienes que buscar ayuda. Así es. Digo, aquí la parte importante, como te decía, es que es una enfermedad generalmente de la etapa productiva y es una enfermedad crónica. O sea, el paciente siempre tiene antecedentes de estarlo padeciendo, días buenos, días regulares, días malos, y así se conoce toda la vida. La gente se empieza a conocer y sabe lo que siente. Si nosotros encontramos en algún momento un paciente que llega de 60 a 50 años,
donde nunca en la vida ha tenido molestias y de repente el paciente empezó con dolor y estreñimiento, pues obviamente habrá que tener pues una atención especial por este paciente, porque lo más seguro es que si este paciente nunca antes lo había tenido, va a ser muy poco probable que tenga un síndrome de intestino irritable que esté debutando o empezando en esta edad, y habrá que buscar otras enfermedades, como tú dices, que puedan estar presentes desde enfermedad diverticular, o sea, diverticulitis, que son unos chipotitos que le salen al intestino y que se llegan a inflamar y que pueden causar dolor, hasta poder descartar que un paciente pudiera estar cursando con un tumor del aparato digestivo, un cáncer del colon, y que el paciente pueda pasar desapercibido, pueda pasar mucho más tiempo pensando en que tiene colitis y no recibe una atención adecuada y oportuna. Pero aquí lo importante, si empezaste con la sintomatología, querido Wal, es ir con un líder que te diga, ok, tienes esto, ya te revisé y tienes esto. Entonces ya, pues sí puedo reconocer los síntomas ya con un diagnóstico previo, porque tú sabes que tenemos esto de la automedicación y, pues el doctor Google y la vecina que te recomienda cuando te inflamas, podría ser otra cosa. Entonces siempre es, ya con un diagnóstico, ahora sí, ¿cuál es el tratamiento? Porque decíamos que ves algo de inflamación, ¿no? En el tejido, que es parte de, que antes decía, pues nada más es funcional, pero sí hay como este antecedente de inflamación. ¿Y cómo lo tratas? Si es una enfermedad crónica, no se cura, se controla. Así es. En general, como te decía, son esos tres síntomas, que es el dolor, la inflamación y los cambios en la defecación. Y generalmente el paciente consulta porque alguno de estos tres es el síntoma predominante. Siempre nosotros en el tratamiento iremos a tratar de resolver el síntoma que más le causa molestia al paciente. Generalmente pudiera ser el dolor. Y entonces para eso tenemos un grupo de medicamentos que son antiespasmódicos, que nos ayudan a modular las contracciones del intestino, y esto pudiera ayudar a beneficiarnos a que haya menos espasmo y por consiguiente sacáridos, disacáridos, polioles que son fermentables y que nos van a causar más gas. Y sobre todo aquellos pacientes con estreñimiento o con diarrea, pues habrá que agregarles algún medicamento que me ayude, sobre todo en la etapa más aguda y de más molestias de estos pacientes, a poder normalizar estas evacuaciones. En general, a veces un paciente estando estable podría manejarse únicamente con algún probiótico de estos en específico y no de los que venden en cualquier tienda, en donde ya tenemos probióticos que pueden ayudar en un punto específico, en este caso en el paciente con síndrome de intestino irritable, a que tenga un menos dolor, menos distensión y pudiera mejorar sus evacuaciones simplemente con el apoyo de algún probiótico, y solamente medicarse con algunas cosas obviamente cuando tenga alguna crisis durante su evolución. Que aquí lo importante es, y para terminar, querido Wal, no todos los pacientes son iguales, no son recetas de cocina, hay que ir con un especialista como mi querido doctor Gualberto Mateos, que es extraordinario y además es mi médico. Querido Wal, un placer, que pues tú sabes que yo soy paciente de síndrome de intestino irritable y me has ayudado mucho. Gracias, te agradezco mucho por habernos acompañado aquí en Bien y Saludable. Un abrazo enorme, gracias. Gracias, equipo de producción. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.